Bienvenidos, bienvenidas a este webinar de la comunidad de los tres principios en español. 3P ESP es una organización sin fines de lucro comprometida con llevar el entendimiento de los tres principios a las personas hispanohablantes alrededor del mundo. Hoy en este webinar tenemos la presencia de la queridísima Ruby Cortés, que nos hace una invitación que tiene que ver con la empatía. Dice, empatía, me dijeron que está aquí, en este lugar. Y así nos hizo la intro. Y de repente, dentro de los invitados, apareció Antipatía con su estilo particular atravesando todo el salón sin acercarse demasiado, sin ninguna emoción en su rostro, pero sí mirándolos a todos por encima del hombro, tremendamente erguida y una altivez particular, situación que, como de costumbre, generó comentarios de rechazo y molestia entre los invitados, quienes fueron testigos en tiempo real de tan incómoda presencia. Casi que de manera automática le dieron la espalda, pues evidentemente les resultaba muy desagradable tenerla en ese lugar. En el salón también se hizo presente con abrupto contraste simpatía, con una sonrisa y alegría contagiante, saludando a todos con un abrazo, un beso en la mejilla y para rematar, llamando por su nombre a cada uno de los que se colocaban al frente, recibiendo de respuesta esa misma emoción. La rodeaban en su camino porque realmente querían estar muy cerquita a ella por lo bien que los hacía sentir, deseando internamente que se quedara mucho tiempo con todos ellos en este lugar. En ese momento, uno de los invitados, un tanto confundido, preguntó a viva voz: ya me confirmaron que aquí también está empatía. ¿Alguien me puede decir dónde está? Porque la verdad que no la he logrado encontrar. Sobre Ruby, ella nos cuenta, soy un ser humano que, a través de su experiencia personal y profesional, acompaña a las personas a vivir su proceso emocional con una nueva mirada, desde la intimidad de su sentir, siendo su apoyo de confianza para fortalecer su salud mental. Se desempeña profesionalmente como psicóloga, coach de transformación en tres principios, facilitadora experiencial y coautora del libro No eres tu historia. Queridísima Ruby Cortés, el espacio todo tuyo. Muchas gracias, Alexis, y buenos días para todos. Qué gusto estar nuevamente por aquí y a ver cómo nos va. Hablando de un tema tan común, tan trillado, que como decimos acá, yo creo que no hay persona que de repente en algún momento ha escuchado o pronunciado la palabra empatía. Y de hecho, estos temas que a veces son tan abusados en nuestro diario vivir, resulta retante hablarlos, como tomarlos y venga, ay, pero yo ya sé de eso, a veces pasa. Y por eso la primera invitación es la palabra empatía. Vamos a dejar de lado todo esto que hemos escuchado, que nos han dicho y hasta que nosotros hemos expresado, porque vamos a ir la invitación es a ir al sentir de la empatía. Y entonces, indagando un poco de este tema de la empatía, es inevitable toparse con palabras son como de la misma familia, ¿no? Como la antipatía y la simpatía. Y es un juego muy interesante cuando lo vemos en esa cotidianidad, ¿no? La antipatía. Y entonces me preguntaba cómo hablar de un tema de palabras tan comunes para todos nosotros desde un espacio diferente. Y resultó que en una mañana dije, pues bueno, a veces colocarlas como en un cuento resulta un poco interesante y facilita un poco el verlas, el mirarlas. Entonces, desde ese sentir, antipatía, antipatía, coloquémoslas aquí, antipatía y simpatía. Y empecemos a notar el sentir que nos traen las dos. Antipatía.
en la cotidianidad, de repente en lo social, ¿no? Cuando, no sé, alguien nos mira mal y de repente sentimos esa antipatía y expresamos ese juicio, o de repente cuando llegamos, porque también lo he vivido y me lo han contado, me lo han compartido, cómo llegamos nuevos a un lugar, de repente en el ámbito laboral y esa persona que se supone, bueno, denme la bienvenida y no es así por todas las personas, entonces empieza uno a como a clasificar. Aquí decimos, ¿no? Este es buena gente, este es mala gente, o todas estas divisiones que hacemos en ese sentido, pero no solamente en lo externo o en estas personas, ¿no? Como en lo social, en lo laboral, también en lo familiar, no sé, quizá mientras van escuchando pueden identificar ese sentir y ese sentir se ve reflejado, no sé, en algún familiar que se supone que debemos amar a nuestra familia, pero hay uno de repente que empieza a generar como esa antipatía, Y si vamos un poquito más acá, a nosotros, también a veces hay personas muy cercanas que por algún comportamiento como que me generan antipatía o alguna circunstancia. Y entonces por lo general empezamos desde ese sentir, podemos identificar ese rechazo, molestia, incomodidad. Y es muy común. Y a veces nos casamos tanto con ese significado que le damos a esa emoción, que la dejamos y la alimentamos y la alimentamos. Y podemos nombrar muchas situaciones donde sentir antipatía está ahí en el diario vivir, en el menú del día. Y si miramos para el otro lado, encontramos la otra palabrita, simpatía. No solamente desde esa parte física o agradable, que es simpático, sino desde lo que nos genera. ¡Ay, qué persona tan agradable! ¡Ay, qué rico estar cerca de él! Oye, esta persona me hizo sentir así, como chévere, como que estar ahí. Y entonces es el contraste de estas dos palabras. ¿Qué nos genera de repente esta simpatía? Como confianza, como amabilidad, como gusto, como alegría. Y a veces vamos viviendo la vida identificando antipatía y simpatía, antipatía y simpatía. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y si es tan claro a veces notar esa antipatía de la persona o del momento, de la circunstancia, y es tan claro notar esa antipatía, perdón, esa simpatía del momento, de la circunstancia, de la persona? Entonces, ¿dónde queda la empatía? ¿Dónde la ubicamos? Si estamos acá, y me gustaría que de repente imagináramos como estas dos palabritas acá, antipatía y simpatía, ¿dónde ubicar la empatía? ¿Dónde está? Que nos gusta tanto como cuando estamos organizando algún mueble, ¿no? O algún libro en la biblioteca o algún alimento en la alacena de la cocina, nos gusta ubicar todo. Entonces, juguemos a ubicar todo. Si está aquí la antipatía, que es real, ubiquémosla acá. Y la simpatía, ubiquémosla acá. Es como esta historia que nos narraba Alexis, es ¿dónde ubicamos entonces la empatía? ¿Dónde la ubicamos? Hay espacios, ¿dónde la ubicamos? ¿Dónde la ubicarían ustedes? Si hablamos de una palabra tan común, porque esto es de explorar también, como lo hemos hecho en estos espacios, de ver un poquito más allá. ¿Dónde la ubicarían ustedes? Antipatía, simpatía. Y jugamos a esto. Y como en la historia. Y un Paco sorprendido dice, pero es que me dijeron que estaba aquí, pero no la encuentro. ¿Dónde ubicarla? Empatía. ¿Dónde ubicarla? ¿Dónde está? Gracias, gracias.
Cecilia, hace así. De pronto está limpiando su pantalla. Ah, mentiras. Muy bien. Sí, a veces sabemos, a veces no sabemos. A veces podemos decir, y lo hemos escuchado, hay que ser empáticos, pero hay que serlo, esfuércese por ser empático con las situaciones, esfuércese por ser empático sobre todo en estas situaciones incómodas o con personas incómodas, el famoso ponte en sus zapatos, todo esto, hasta estrategias organizacionales hay con ello, que son interesantes, pero queremos ir un poquito más de fondo. Si identificamos desde el sentir más allá de la palabra, está la antipatía y la simpatía. Estas nos generan rechazo y estas nos generan cierto apego. Yo no quiero que se vaya esa persona, yo no quiero que se vaya esta emoción tan bonita, simpatía. Ay, esto no lo quiero que se vaya ya. Ay, pero porque está aquí, no me gusta que está aquí. Y todo esto pasa con circunstancias y personas, a veces hasta con nosotros mismos, a veces, ay, no quiero reaccionar así, no quiero, o sea, lo vivimos, lo vivimos. Básicamente es una especie de apego y una especie de rechazo, y ambas nos causan sufrimiento, porque pareciera que una es bonita y la otra no. Ambas nos causan sufrimiento porque sufrir del apego, sufrir porque no quiero que se vaya. Esa emoción o esa persona o lo que me genera esa persona, aparentemente, o quiero que ya se vaya. Desde esa humanidad vamos a ir un poquito más a la divinidad que también está en nosotros y creo que ahí es donde, en esta exploración personal, ahí ubiqué la empatía. Están aquí las dos y esto es algo muy superficial, pero si nos permitimos ir más de fondo, empezamos a notar ciertos visos de la empatía, Pero ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde la clasificamos? Resulta que desde el significado de las palabras, desde su esencia, antipatía, simpatía y empatía terminan en empatía, ¿no? Empatía, son familiares. Antipatía, simpatía, empatía. Empatía significa, desde la que pude investigar, el mundo del otro. Empatía es el mundo del otro. Anti, en contra del mundo del otro. Simpatía, coincido con el mundo del otro. Hasta ahí ya lo entendemos. Ah, sí, porque lo he sentido. Vale. En contra del mundo del otro, coincido con el mundo del otro. Entonces, empatía, el mundo del otro, y ahí fue donde empecé se trata de esto. Empatía, comprender el mundo del otro, comprender el mundo del otro, el mundo del otro. Pero parece que fuera hacia allá. Y entonces empezando a indagar dije comprender el mundo, comprender quizá el universo, y en ese estamos todos. Y ahí fue cuando empezó a cambiar mi sentir con respecto a empatía. Fue como si la saqué de esta profundidad y le di la vuelta. Y empecé a verla, y empecé, como decía Cecilia, a notarla en todo. Y entonces fui consciente de que la empatía es ser consciente de amar todo. Ser consciente de amarlo todo. Eso fue lo que me llegó cuando empecé a ver empatía. Y entonces dije, bueno, suena muy bonito, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y como la idea no es verlo allá afuera, sino es reconocerlo dentro, empecé a indagar en mí, cómo en este momento estoy viviendo en empatía. Y empecé primero a verlo de repente con un vecino que a veces tengo ciertas situaciones y que ahorita nos llevamos bien y empecé a verlo como con cierta jocosidad y de repente es por ahí. Empecé a verlo de repente algunas situaciones con mi pareja que hemos tenido y ay, no, a veces me provoca un ahorcarlo, pero también ahí hay mucho amor. Y empecé a hablarlo con otras personas y
no sé, experiencias con la pareja, con los hijos, con los familiares, y empecé, y en todas había amor, en todas había amor. Y entonces empecé a mirar, ¿dónde está ese amor? De la empatía, de ser consciente de que el amor está en todo desde la empatía. Y empecé a notarlo, y a veces también en vivencias, porque no es como ya viví esto y se quedó allá. No, siempre viene el recuerdo en el presente. ¿Y qué tal ese recuerdo lo podamos mirar con empatía, lo podamos mirar con amor? Y resultaron dos puntos concretos de empatía que ya la vamos profundizando. Hasta ahora vamos acá, vamos ya metiéndonos un poquito más. Y es precisamente, a Jenny nos dice, para mí empatía es entender que cada quien está haciendo lo mejor que puede en el momento a momento. Y eso, Jenny, es amor. Eso es amor. Y se expresa de muchas maneras. Y en mí, que es donde les quiero compartir, hay hay un momento que cada vez que lo miro, lo veo con mayor amor y mayor alegría, pero no es de esa alegría porque es simpático, no, es la paradoja de la vida, no es nada simpático, pero lo veo con alegría. ¿Por qué? Porque hay amor. Hay muchos, hay muchos. Es más, actualmente hay momentos en que digo, uy, esto es muy retante para mí, es muy retante, y siento miedo, y lo sufro. Mm, ahí no es. Hay dos momentos. Resulta, y quizá algunos lo han escuchado, pero mira que no es por sacar siempre esto, pero es que cada vez que lo articulo, lo comparto, lo veo con más amor y se expande más, se expande. Y es con respecto a un ser que amo bastante. Mejor dicho, es como que si simbolizáramos el amor, simbolizarlo, no encasillarlo, sino simbolizarlo, esta persona estaría ahí presente. Y es el sentir de mamá, ¿no? El sentir de mamá. Y quiero que identifiquemos estas tres palabritas, pero viéndolo desde la empatía. La menor de tres hermanos, ¿sí? La menor de tres hermanos, súper consentida, extremadamente consentida, eh, para todo lado con mi mamá, siempre, porque era mi amiga, era mi cómplice, era todo esto. Jugábamos juntas, cuando ella salía a trabajar y yo no tenía clase, me podía ir con ella a su trabajo. Y entonces ella, recuerdo que expresaba cosas tan bonitas como, ay, es que yo te quisiera tener siempre aquí conmigo. Y yo, ah, qué bonito. Y lo expresaba mucho y pues obviamente era algo muy frecuente, se daba de manera natural. Fui creciendo y de pronto empezando en plena adolescencia, a veces yo también decía, uy, qué bonito, qué chévere estar con mi mami. A veces llegaban algunas amigas a invitarme que iban a hacer alguna fiesta y yo decía, "Ay, no, es que no puedo". Y otra vez volvía con mi mamá a compartir y compartir y compartir, y esto era muy intenso, muy chévere. Y de repente ese sentir empezó como a sentirse con miedo, porque veía yo que pasaban situaciones y yo decía, uy, ojalá nunca, hasta lo hablábamos con ella en ciertos temas, y ojalá que estemos así siempre, ¿sí? Pero lo decía con miedo. Había mucho amor, pero le estábamos dando mucho protagonismo al miedo. Y entonces de repente esas culturas que nos dicen, no, pues ella empezó a enfermarse por algo y yo empecé a sentir más miedo, y entonces alguien pronunció la palabra muerte y yo dije, uy, no. Alguna tía me dijo, no hablen de muerte porque eso es atraer las cosas. Miren cómo nos llenamos de creencias, y estaba la antipatía acá, porque ella empezó a enfermar y yo sentía antipatía, no solamente por el momento, por la situación y por las demás personas. Era un rechazo constante. Y sigue esta situación. Ella empezó a enfermar, a enfermar, y desafortunadamente, pues por cáncer, ella fallece.
y yo tenía 16 años. Y empezó una convivencia con la antipatía, porque todo me sabía amargo, todo era un rechazo, todo era una rabia, y tenía una lista de justificaciones por las vivir en antipatía. Nada, o sea, nada. Vivía porque vivía, pero estaba ahí la antipatía. Y entonces, de repente, nada me parecía simpático. Lo que fue simpático antes, miren cómo, pero lo vivía con miedo, con apego, ahora se volvió algo antipático, ¿sí? Y entonces dije, ¿cómo en ese momento encontré la empatía? Porque esto era lo superficial. Pues cuando ella estaba era muy simpático, cuando ella no estaba ya era antipático. ¿Cómo notar la empatía? Poco a poco empecé a notar el amor. No porque nada haya cambiado, sino empecé como a notar el amor, no solo que ella me transmitía o yo le transmitía, sino que empecé a notar amor en lo que estaba sucediendo. Desafortunadamente pasaron muchos años para poderlo, yo me pegué el salto aquí narrándolo, pero pasaron muchos años en que empecé a notar el valor de la empatía. Empecé a notar que el amor no solamente estaba en esa persona hacia mí, sino que el amor estaba en todo. Pero fue muy lento empezarla a notar, hasta que llegó un punto en que fue tanto el amor que sentía, que no provenía de una persona, sino que estaba acá, que la sentí cerca de ella y sentí el amor en todo, hasta un punto en que me permití ver el amor en el otro, no porque me amara, sino porque eso salía de mí. Y empecé a verlo en las circunstancias. Y hoy día puedo vivir cualquier situación retante o muchas situaciones retantes, pero ya no están en esa antipatía. Y puedo vivir muchas situaciones simpáticas, pero tampoco, ay, ojalá que no se acabe. O puedo vivir un momento tan presente como este instante y sentir de repente alguna persona, ay, no, esto como que no me resuena, o esto sí, pero lo que me enfoco es en desde dónde me estoy parando para transmitirlo, para compartirlo. Y ahí está la empatía. Pero resulta que indagando sobre este tema, no desde el intelecto, sino un poquito más desde la emoción, encontré un libro que es de un escritor colombiano que no tiene nada que ver aparentemente con esto, pero hasta ahí hubo empatía, porque resulta que estaba leyendo este libro que es de un autor colombiano, se llama Mario Mendoza, Bitácora del Naufragio se llama. Es un autor colombiano muy bueno, pero él narra historias. Y resulta que cuando él dije, no, pero yo voy a hablar de empatía, y entonces dije, no, este no. Y dije, un momento, ¿por qué le haces el feo? La antipatía. Bueno, venga a ver. Y empecé a leerlo, de hecho ya lo había leído, pero lo leí y hubo particularmente una historia que si ustedes me permiten, quiero que noten la experiencia de antipatía, simpatía, pero que siempre hay empatía. Es una historia corta, no es que les voy a leer todo el libro, es una historia corta, pero quiero que por favor, a veces en estos espacios o en cualquier otro espacio, a veces nos colocan un video pero la magia de la lectura es maravillosa porque hacemos nuestro propio video, entonces los invito a que se permitan a través de esta narración, vayan creando su propio video de esto, ¿vale? Se llama Con los peces y las hormigas. Orlando tenía en ese entonces unos 22 años. Era un joven de clase media, vivía en Bogotá, en la zona de Pablo VI. Y se enamoró perdidamente de una chica que conoció en una fiesta. Ya había tenido un par de noviazgos antes, pero habían sido relaciones pasajeras que no habían tenido mayor trascendencia. En cambio, esta muchacha lo arrastró a una pasión que al final casi le costó la vida. Primero fue el amor y la pasión sexual. Andaban juntos todo el tiempo. Él la recogía en la universidad, almorzaban acompañados, iban al cine, dormían juntos,
hasta que una noche Orlando empezó a sentirla distante, lejana. Se hizo aparte para hablar por celular y cuchicheaba en voz baja sin que él pudiera detectar si estaba hablando con un hombre o con una mujer. De ahí en adelante, ella empezó a sacar excusas, a aislarse aún más, a exigir un poco de espacio. Eso causó un efecto demoledor en él, una ansiedad permanente, un nerviosismo que no podía controlar, como si fuera un yonki al que le estuviese suprimiendo su dosis diaria. Decidió confrontarla y una noche le preguntó abiertamente, ¿tú estás saliendo con alguien más? ¿Por qué me preguntas eso? Dijo ella sin ponerle mucha atención. Tu actitud ha cambiado y ya no quieres estar conmigo. Me evades todo el tiempo y no respondes a mis mensajes. Deja de andar empeliculándote. Orlando se acercó aún más y le dijo con la cara muy cerca a la de ella, te estoy hablando en serio. Mírame a los ojos por lo menos si quieres que terminemos en este momento. ¿Quieres dejarme? Dijo ella fingiendo cierta preocupación. Responde con claridad. Si quieres libertad, puedes irte de una vez. Ella dudó unos segundos y tal vez se dijo mentalmente que nunca volvería a tener una oportunidad como esa. Cogió su mochila y salió a la calle sin decir adiós. Ahí vamos notando, ¿no? Esa combinación entre simpatía y antipatía del momento. Los días siguientes fueron para Orlando una auténtica tortura. La imaginaba en brazos de otro hombre, desnuda, feliz, gozando de otro cuerpo. Esperaba que algún momento lo llamara, que quisiera saber cómo estaba, que se preocupara por él. Nada. No llamó ni le puso ningún mensaje al WhatsApp ni al correo electrónico. Su comportamiento demostraba que en realidad se había quitado de encima un problema con Orlando. Después de mucho luchar en contra de su angustia y su depresión, un día la vigiló cerca de la casa de ella y lo vio abrazada a otro sujeto, un tipo mayor con barba, tal vez un profesor. La imagen la devastó, pero se dijo que tenía que servirle para dejarla atrás definitivamente. Ahí hubo algo que surgió. Y lo logró. Se desprendió por fin unos meses después. El problema fue que perdió todo anhelo, toda ilusión, cualquier asomo de redención le parecía banal, tedioso. Por esos días, Orlando escribió en sus redes sociales un primer mensaje en el que después de una breve introducción decía, nada tiene sentido, vamos hacia la muerte. Un día desapareceremos inevitablemente. La existencia es una trampa. Esto es vacío sobre vacío. Un año después logró graduarse, pero internamente continuaba desconectado del mundo, sin alcanzar un punto de referencia. Fue entonces que llegó la pandemia y todos quedamos en fuera del lugar. Ya termino. Pero miren esto, miren cómo esa situación. Y llega la pandemia, algo terrible para todos. Y ahí él decidió aplicar para irse de vigía a una reserva natural. Era un trabajo de guardabosques lejos del trajín de las ciudades. Tenía que llegar por río después de horas de viaje. Su mensaje de despedida fue conmovedor. Soy un planeta sin estrellas, un cuerpo celeste que perdió la órbita. Soy un meteorito que va inventando su trayectoria sobre la marcha. Pocos meses después, en un viaje que hizo al tramitar unos papeles porque quería quedarse por tiempo indefinido en la reserva, escribió en su muro y dijo en este último mensaje, atentos acá por favor. Al comienzo la soledad hizo mella. Me perturbó no tener con quién hablar, no poder compartir con nadie, comer solo, dormir solo, andar solo por los caminos. Pero después empecé a sentir que no estaba tan alejado del resto de la materia. La piedra es nuestra hermana, los árboles son familia, los pájaros están emparentados con nosotros, los insectos son nuestros compadres. No sé si esto es misticismo, pero me siento conectado con las orugas, con el viento, con la lluvia, con las serpientes. Nunca me había sentido tan acompañado. Y si en la ciudad la sensación de estar desenchufado me deprimía y me agobiaba, en la reserva me sucede todo lo contrario. Soy parte de un conglomerado que habla otras lenguas, que se comunica en silencio, sin necesidad de palabras.
Varios pájaros a los cuales les dejo arroz en la terraza me golpean en la ventana en las mañanas para despertarme y recordarme que tenemos que desayunar juntos. 2 perros, una gallina, una gata, 5 gallinas y 4 patos conforman mi familia. Son muy unidos y jamás nos traicionamos. Yo les doy un consejo ahora. Salgan de su especie. Es muy importante. Desenmárquense del Homo sapiens. Entonces se sorprenderán de verdad, de verdad. Y allá sigue Orlando, lejos de la pandemia, lejos del pico y cédula, del pico y placa, de los registros de temperatura. No tiene ninguna intención de regresar. A veces me lo imagino como un santo caminando en el centro de la selva, hablando con los árboles, las flores, sosteniendo debates muy serios con los peces y las hormigas, como si fuera un San Francisco de Asís, escondido en la maraña salvaje de una reserva natural que escasamente aparece en los mapas. Esta es la historia real de Orlando. Y no necesitamos irnos para una reserva para reconocer lo maravilloso que estamos viviendo. A veces eso que sabe tan amargo como la empatía, o eso tan dulce como la simpatía, es una combinación de sabores que nos recuerdan que el amor lo está en todo. Y al ser conscientes de eso, podemos empezar a notar esa empatía en todo. Y de repente llega un pensamiento que nos dice, pero no en todo, no en todo. Pues ahí es, como en la narrativa inicial, donde está el salón, donde llega la empatía, donde tenemos la posibilidad de darle la espalda o simplemente mirarla, donde si en ese salón está también la simpatía, no estemos ahí pegaditos, ojalá que no se vaya tan rápido, sino disfrutemos del salón y de todo lo que hay en ese espacio. Ahí está el amor y por ende ahí está la empatía. Ese es el sentir de empatía que quería compartirles hoy a través de un libro donde inevitablemente sentimos los 3 principios a través de una experiencia personal. Pero más allá de todo eso, quiero que en este momento se permitan mirar a eso que no podemos ver con amor, con empatía. No para que cambie en este momento el sentir, sino para que no sigamos dándole la espalda. Y empecemos a mirarlo. Y si lo miramos, ya es un gesto de amor. Y cuando hay un gesto de amor, pues empieza a cambiar el sentir, porque eso es empatía. Esa es la invitación. Y eso era lo que les quería hoy compartir. Hasta ahí voy. Pues hermosa historia y compartir. Ya sabes cómo se maneja esto, ¿no? Quien quiera compartir, eh, levanta la manito que está en la parte de reacciones y le damos paso para que compartan. Eh, pues bien, ya Laura Mesa levantó la mano, así que adelante. Gracias. Gracias, Lau. Gracias, Alexis. Ay, Rubén, me encanta el tema que nos traes hoy. Y mira que en la medida que tú ibas hablando al principio, pues desde el momento que empezaste, y creo que también con el relato que nos traes del libro, como que me llega una cosa y es que al final, me acuerdo cuando castigaba a mis hijos cuando estaban chiquitos, qué pesar, cuando peleaban entre ellos, y en estos días nos estábamos acordando que peleaban entre ellos y les decía, ok, esta tarde ninguno sale a ningún lado ni invita amiguitos, porque primero aprenden a compartir en familia y después aprenden a compartir con los demás. Y se carcajeaban en estos días y ellos, mami, ya nos contentamos. Y se veían así, y se veían furiosos el uno con el otro solamente por guardar la imagen. Y narrábamos toda la historia de cuando estaban niños, nos acordábamos y nos moríamos de la risa. Pero a lo que voy es que buscamos siempre
o entendemos siempre como la empatía como si fuera hacia afuera, como si fuera con los otros. O sea, yo soy empático con el otro cuando comprendo el mundo del otro. Y descuidamos mucho Mm, la empatía con nosotros mismos. Y en la medida en que nosotros seamos empáticos con nosotros y nos sintamos en ese lugar de bienestar, porque estamos en coherencia empáticamente con nosotros mismos, somos capaces de dar pasos afuera empáticos con los demás. Y a veces cuando no estamos en esa coherencia en nosotros, nos esforzamos por ser empáticos y no sale. Y seguimos haciendo esfuerzos y no se da, y no se da, y no se da, porque estamos descuidando la empatía con nosotros mismos. Entonces, ahorita, pues yo me escribí aquí yo tengo un chat conmigo que se llama Yo, y mientras tú hablabas me lo escribí porque dije, se me va a olvidar de que me toque hablar, y puse, la empatía empieza con nosotros mismos, si no nos encontramos con nosotros, no hay un encuentro real con los otros. No hay así forma es. de que ese encuentro sea real, porque es Mm, como que carece de esa honestidad, de esa sabiduría que me está indicando a mí por dónde es y yo enmascarándola para empatizar con el otro, esforzándome. Mientras que si la empatía empieza conmigo y en mí, se da mucho más fácil. Se da más fácil incluso aceptar las cosas con las que yo no estoy de acuerdo del otro. Y puedo ser empático sin que comparta algunas de las cosas que él está eligiendo. Es que es por ahí, Lau. Gracias por eso y gracias porque si empieza por nosotros. Y lo incómodo del otro podría ser de lo más cotidiano a lo más trascendental, se vuelve también una invitación. Porque parece que es desde allá, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay un lugar aquí en Bogotá, y en muchos lugares quizá, que preciso uno va en el carro y es inevitable pasar por ahí, y yo hacía esto, que lugares donde es una venta de animalitos, de mascotas, ¿sí? Y bueno, eso es muy común, pero a veces es que es un animalito grandísimo en una jaulita así, jaula, todo, yo veo eso y, ay no, pasemos rápido, le daba la espalda. Entonces uno dice, es a las personas, es a las circunstancias. Y empezaba, es que yo tengo un discurso interno, como le decía Lau, de, de maltrato animal. Las personas que maltratan animales, guau, guau, guau. Claro, y sí, y puedo hablarlo con cualquiera y esos son unos argumentos tremendos, pero es que esta gente, ¿qué le pasa? El gobierno tiene que intervenir y tal. Eso es injusto. Claro, la injusticia está dentro de mí, la injusticia. No hay empatía allí. Claro, ¿Ves? claro. Y ayer lo hablaba en una sesión de coaching con alguien o en una conversación más bien de amigas, y era una cosa, y es, cuando la gente se siente discriminada, busca un grupo de discriminados para aislarse, y son ellos mismos quienes se están discriminando. Exactamente. Entonces se están sintiendo distintos y yo le decía, pues es como si yo me empezara a discriminar a ese lado los que les gustan las aceitunas y a este lado los que no les gustan las aceitunas. No, a este lado los que les gustan las mujeres y a este lado los que les gustan los hombres. No, o sea, es que somos todos con todas las posibilidades permanentes. Entonces, en la medida en que yo me discrimine como el diferente y busque el nicho para que me proteja, quien se está sintiendo distinto y se está aislando es uno mismo. Ahí está siendo antipático contigo mismo, Exactamente. porque no estás aceptando que esa posibilidad también es una posibilidad tuya como ser humano. Cuando la consideras que es distinta y que estás siendo discriminado, tiendes a aislarte y a formar un grupo distinto. Totalmente. Así es, Lau. Gracias, Lau. Ofe. Perdón. Hola, hola a todos, hola mi Ruby, qué Hola, lindo Ofe. escucharte. Te escuchaba Gracias. hablar y me venía a la mente estas palabras que Marina nos dijo hace unos webinars pasados, ¿no?
nos dijo, bueno, a mí me cayó ese 20, porque todavía estoy en ese proceso. Nos decía, aprendan a verbalizar la verdad, ¿no? Porque de pronto me sucede que siento y no sé cómo expresarlo, ¿no? Y este es un lugar que me siento como en confianza, como en familia, en donde siento que puedo verbalizar sin ser criticada, juzgada, porque pues no lo articulo así como tú, mi Rubí, tan bonito y tan hermoso. No, así. Gracias. Me encanta todo lo que nos has traído ya a la mesa. Y fíjense que todavía hace un par de años, yo me decía, escuchaba esas frases en la web como el amor propio, ámate a ti misma, etcétera. Y yo decía, ¿cómo es eso? ¿Por dónde se comienza, no? ¿Cómo se hace? Sí, se escucha muy bonito, pero ¿cómo lo hago? Y resulta que fui descubriendo con este entendimiento que entre más noto entre más veo, me doy cuenta, en dónde está esa hambre que tengo de sostener algo. Eso que tú decías que puede ser una empatía, pero está partiendo desde el miedo, ¿no? Esa de, no, no me dejes, no me sueltes, por favor dime que soy valiosa, por favor. Esa parte, esa hambre que tenía, ¿de dónde venía? Cada vez que lo notaba, cada vez que lo veía, pues me daba cuenta que apuntaba hacia el amor hacia mí misma, ¿no? Hacia ir a esos, si de pronto como seres humanos fuésemos como un quesito de estos que tienen hoyitos, pues Sí, entonces era como ir a ver ese vacío, ¿no? Pero que tenía que ser llenado por mí misma, no por el exterior. Y entonces lo que me encontraba haciendo era estar queriendo que alguien de fuera me llenara ese vacío, o eso que yo estaba notando y sintiendo como vacío. Cuando lo voy notando, cuando lo voy sintiendo, voy notando cómo cada vez soy más empática, pero conmigo misma, más amorosa conmigo misma. Pero ha sido un proceso, ha sido todo un proceso, ¿no? Pero lo voy notando y voy cayendo en cuenta y digo, de esto se trataba el amor propio. Hacia acá apuntaba, hacia mí en todo momento. Y en este momento que nos compartías de ese donde ahorita no me siento con empatía hacia un punto, justamente y decías, miremoslo con amor. Y yo decía, ay, a ver, mírate con amor. O sea, no mires a esa otra persona con amor, mírate primero con amor, ¿no? Porque desde ahí partirá todo. Me cayó ese 20, ¿no? Estaba así como enrollada desde anoche, entonces yo decía, ¿cómo? ¿No? Y ahorita me cayó ese 20, ¿no? Primero yo. Me veré primero yo con esa empatía, con ese amor. Ya después veremos qué va saliendo hacia esa otra persona, ¿no? Ay, me ha encantado. Gracias, Sofe. Gracias. Gracias y además que sí, todo parte de nosotros y cómo lo estamos viendo, cómo se está sintiendo. Y sí, es un ejercicio interesante mirar lo que no queremos mirar. Entonces alguien decía por ahí, no, pero es que eso de el amor, ay no, pues seguro todas estas situaciones sociales que están pasando, no mírelas con amor. No es que ni siquiera las estamos mirando, las estamos con la justificación de no amar, de no ser empáticos, pero ¿cómo hacer un empático con la violencia? Es que no es, otra vez, lo que nos limita, es ir un poquito atrás y decir, bueno, venga, estoy mirando con esa misma molestia, con esa misma rabia que estoy juzgando. El amor es, y decían, el amor es tan simple como el ser, como ser. Ser, ¿cómo sabe uno que está haciendo? Pues sintiendo. ¿Cómo está haciendo uno que sabe que está amando? ¿Cómo sabe que está amando? Pues porque acepta lo que está sintiendo. Es simple, simple. Pero empiezan a entrar. Y esa es la empatía, ¿no? La empatía es, esto es, ya lo otro se desvanece. Ese es un juego muy interesante. Gracias, Ope. Gracias. Antes de darle el paso a Isa, te leo que te puso Carola, muchísimo mensaje, mi querida Ruby, y te dice, creo que eres el emblema de empatía en dos patitas. Así te lo pone. Ay, te dije, gracias. Venga, Isa. Gracias. Hola, Isa. Hola, buenos días a todos. Rubí, muchísimas gracias. Estaba escuchando tu versión de la empatía y estaba también escuchando este párrafo
estas cuartillas que leíste. Y entonces me topé con tu versión de empatía y la versión de mi empatía con tu empatía y también con la del texto. Y entonces empecé a sentir una incomodidad de sentirme súper limitada separando empatías. Espero explicarme. Y entonces dije, obvio, estoy usando mente personal, por eso me estoy haciendo bolas. Si me conecto con mente universal, ni siquiera tengo que buscar la versión de la empatía. Simplemente estoy en empatía, ¿no? Y entonces, ahorita con las observaciones que Sí, sí. Isa, te nos congelaste. Ahí es donde hay que ser empáticos en el presente. Sí, sí. Acordémonos dónde iba y ahora con las observaciones. Si quieres, Sí, Alexis, dale tú sí, mientras sí. Isa nos conecta de nuevo. Bueno, Isa, Isa. Seamos empáticos con el internet de Isa. ahí se cayó. Bueno, primero, me encantó, Ruby, el viaje que nos hiciste a través de la familia Empatía, ¿no? Sí. Cuando ponías, ¿no? sean empáticos. Ay, Ahí está. la voy a... Isa, mira, te silencio, Isa, porque no... Ay, no puedo silenciarla yo. Bueno, Espera, yo. A ver, con tu permiso. sí, hasta que mejore su conexión. Ya, ahí Ahí. está. Este movimiento que decías, no, por un lado está la simpatía, esto que nos atrae, por el otro está la antipatía, esto que no queremos, ¿no? Y dónde estaba la empatía, ¿no? Y a mí lo que desde la experiencia también de haber sentido la simpatía, la antipatía, hay una prima también ahí de la familia, Sí. la apatía también, ¿no? Ajá. Es un movimiento, ¿no? Que tranquilamente, bueno, no quiero ser simpático y apegarme, tampoco quiero ser antipático, y cómo a veces aparece esta otra pariente lejana que es, ok, no voy a sentir, porque de eso es la apatía, ¿no? Entonces no siento nada. Para no sentir apego y para Ujú, ujú. sentir rechazo, pues no sintamos. Y sin embargo, la mirada que vos traes desde la empatía eh, es como la abrazadora de todo esto, ¿no? La abrazadora, en el relato que haces de Orlando, ¿no? En el que nos compartís, un Sí, poco pasó eso, ¿no? De su primero, su simpatía por su amada y y después la antipatía, y después un momento de la vida es vacío tras vacío, ¿no? Entonces no quiero, déjame no sentir, esta vida no... Y después resurge, cuando vos hacías el movimiento, ¿no? Sacabas la empatía desde lo profundo, y entiendo que yo lo escribí así, no sé si así fue literal como lo dijiste, que la empatía es ser consciente de amarlo todo. Yo lo escribí así, pero después no sé si dijiste ser consciente de que el amor está en todo. Pero como sea, qué, qué buen movimiento de integración de todo lo que es. Aún, aún cuando eso de tu pareja, como decías, te incomoda, pero aún ahí también ese amor abrazador y contenedor hacia afuera, pero empezando, como decías Lau y como decías vos, empezando por integrar y amar todo, aún esas incongruencias que nos aparecen, ¿no? Aún eso que me molesta, ¿no? Que no acepte y que quisiera hacer hasta, caray, aún ahí, mm, y por eso lo subrayé, ser consciente y un poco como ser consciente de amarlo todo, ¿no? Entonces, que esa sea la disposición de amarlo todo.
¿no? Creo que con eso me quedo y me encanta, Ruby, esta invitación empática de amarlo todo. Así que muchísimas gracias, Ruby. Me pareció una delicia. Vale, Alexis, muchas gracias. Y es que amarlo todo, sí, amarlo todo, todo. Pero es que, pues ahí donde aparezca ese pero, esa restricción, ahí es lo interesante de, venga a ver cómo está esa empatía, ahí en tiempo real donde está, ahí es donde realmente, donde le ponemos ese freno, ahí, hasta aquí voy. Ahí está esa empatía. Y sí, amarlo todo. Y se desvanecen los límites, amarlo todo. Es la invitación. Muchas gracias, Alexis. Isa, ahí volviste, me parece. Ahora vamos contigo, Elvia. A ver si Isa así redondea su aportación. Sí, ¿Estás? así. No, perdón, mil disculpas. Pues eso. O sea, la conexión con mente personal, que es la misma mente, la podemos sesgar para nosotros un ratito y luego decir, ay, esto no lo es todo. Isa, ¿será que si de pronto apagas la cámara te logramos escuchar mejor? Estoy viendo un pedacito Isa, así. ¿será que si apagas la cámara te escuchamos mejor? Entonces, volvernos a conectar con mente universal. Otro momento de empatía. Vale. Que nos No, Ruby, creo que facilita. la debes Sí, creo. silenciar, que no tiene Vale, sentido. perfecto. Bueno, listo, está bien. Ella entenderá que no es por nada más. Espera a ver, silenciar. Ahí está. Pero ahora no lo puedo silenciar. Espérate, silenciar. No me permite, no me da la... O sea, me da la opción, pero no la... A mí también me daba la opción, pero no me dejaba silenciarla. Ay, Bueno, ya. ay, y ahí está. Ahí está. Bueno, vamos a ver si entra con mejor conexión. Vamos, Elvia, contigo, ¿te parece? Mientras tanto. Muchas gracias. Pues qué bonito tema, Rubí. Siempre nos haces pensar. Nos haces más que nada comprender un poquito lo que de alguna forma ya lo sabemos, ¿no? Me trae mucho a la mente la empatía, el hecho de que por mucho tiempo, cuando estaba en salón de clases, preparaba actividades donde le decía a los niños, hoy vamos a trabajar la empatía. Vamos a aprender a ser empáticos. Y era algo que yo lo decía y bueno, tenía claro que la empatía se enseñaba, que se aprendía a ser empático, que había que aprenderlo. Y con todo lo que hoy he escuchado y bueno, con lo que ya he aprendido y he hecho propio con esto de este entendimiento, me doy cuenta que la empatía es parte natural de nosotros. Y con lo que hoy nos acabas de compartir a través de esa historia tan bonita, me quedo con el hecho de que, de hecho lo anoté, para mí la empatía es aceptar. Y si acepto, estoy siendo amoroso, estoy en amor. Sí, definitivamente, no se puede separar. Y eso es, bueno, lo que quería compartir. Gracias. Aquí, Elvia. El amor, es que sí, y no se puede separar. Mira que mientras decías eso, uno puede tener o sentir un poquito la experiencia de separación, porque es real. Pero es que es lo paradójico. Hay separación, pero está la sensación de separación, pero siempre está integrado todo. Más o menos sería como, bueno, no sé si esto resuena, pero es más o menos como cuando Moisés, no sé, Moisés allá abrió el mar en dos.
lo dividió, pero seguía siendo el mismo mar. O sea, no es que hubo dos mares, seguía siendo el mismo mar y tuvo la capacidad de, bueno, sí, se vio la división, pero seguía siendo el mismo mar. Entonces eso es lo, como que desde lo lógico, como así, pero desde el amor o desde esa empatía, siempre es reconocer que es el mismo mar, siempre, siempre, siempre. Esa no división, esa no dualidad, ese integrarlo todo, siempre es empatía. Muchas gracias, Elvira. Y además, no sé, y esto es como lo que he aprendido también en estos espacios y en la confianza en el amor, es, bueno, ¿y qué tal si nos permitimos? Una de las cosas, no solo en lo interno, también están en todo y en todos, es empezar a reconocer esa empatía. Yo desde adolescente siempre tenía cierta empatía conmigo misma, ¿no? En el tema físico. ¿Por qué? Porque de repente, sobre todo en ese tema de adolescencia, no solo porque había pasado con mi familia, sino porque me rechazaba y además comía en exceso y en plena adolescencia, pues el tema del acné, el tema de todo, o sea, era una cosa terrible, tanto que, que rechazaba mucho el mirarme al espejo, o sea, era algo ya muy evidente. Ya con el tiempo, pues uno empieza, esa aceptación de la que habla no es, ya me tocó acá, no, oigan, pues venga a ver qué hago con esto, y empecé a disfrutarme, y empecé a reconocer ese amor que siempre estuvo ahí, que no lo generaba otra persona, porque dicen, los papás lo quieren a uno siempre, como sea, y yo decía, bueno, serán los únicos, porque yo no me quiero así, pero empecé esto es lo que ellos ven, y empecé a notarme, y empecé a ver esa belleza. ¿Y qué tal si en este instante? ¿Y qué tal si en este instante vivimos la empatía con nosotros mismos desde reconocer algo físico en nosotros que no nos gusta tanto? De repente, algo que en varias ocasiones he hecho este ejercicio y ayuda porque eso que no vemos a veces lo escondemos, ¿no? Lo escondemos, le damos la espalda, pero en lo físico, no sé, así sea lo más, todos son muy hermosos, pero de pronto hay algo en nosotros que como que no nos agrada tanto físicamente y a eso, ahí no estamos siendo empáticos y está con nosotros permanentemente. De repente identificarlo en este instante sería muy interesante verlo. No porque vaya a cambiar, es que eso es lo bonito, es que nuestro cuerpo, como siempre hemos hablado, el cuerpo habla, pero y nos está informando tantas cosas, hasta miren este tema. Identificar esa parte de nosotros física que quizá no nos guste tanto, que quizá otros no se dan cuenta porque la oculto, pero que nosotros sabemos que está ahí, que de repente alguien de más confianza lo sabe, o de repente hasta esa persona lo ocultamos, pero sabemos que está ahí. De repente otras personas no lo ven tan, oye, pero está bonito, no, yo no, que no, que no, que no. Cuando la vemos desde la empatía, que el amor contiene todo, quizá empecemos, como les decía, solo mirarlo, pero no mirarlo desde, ay, yo eso lo veo todos los días, no, porque no lo estás viendo, lo estás desjuzgando, y verlo con esa empatía. Quizá el solo hecho de levantar la mirada y verlo desde la empatía, ya empieces a cambiar ese sentir, no por un propósito, sino porque es algo natural. Y ahí está quizá la aceptación de la que nos hablaba Selma. Qué bonita invitación, esta última, Ruby. Qué bonita invitación y me hago cargo y levanto, ¿eh? Levanto y le mando un beso a mi precioso dedo gordo del pie, que parece el último eslabón ahí, pero el pobrecito ha tenido tantas, tantas historias. Y me llevaste a mi adolescencia también. Qué
qué poco empático que fui en mi adolescencia. Yo era muy flaquito, muy flaquito, muy flaquito. Entonces me avergonzaba en el verano, claro. No quería que contaran mis costillas de tan flaquito que era, ¿no? Em, Caray, qué linda invitación esta, ser empático con nuestro cuerpo. Gracias, Ruby, por eso, ¿eh? Sí, gracias. Y pues, ya que nos balconeamos, también quiero ser empático con mi progresiva sordera, que ya tengo los audífonos que están en camino, pero también con eso, ¿no? Porque es parte. eh, sí, sí. Gracias, querida Ruby. Gracias. Gracias a ti, Alexis. Mira que ese ventanearnos, como dicen nuestros queridos mexicanos, que yo lo digo ya a toda hora, que es el tema de que esa empatía de la que, no, esa empatía. Cuando hablas de tu progresiva sordera, y gracias también por compartir eso, y lo amas como que, como que genera esa ternura, esa parte que usted es muy tierno, señor, pero aparte tendrás eso. Y empieza uno, hay algo que yo siempre he ocultado, que es el tema desde lo cognitivo. Resulta que mi tema de retener información es muy limitada. Y entonces cuando estaba en tema de psicología, que hay que leer tanto y sacar y resumir, y yo sufría y decía, yo no voy a poder con esto, yo pensé que eran los números, porque a mí los números menos, y ahora me meto en esto y es peor, o sea que yo no sirvo para nada, ¿verdad? Y ya estaba grande, ¿no? Y resulta que esa empatía me hizo ver, bueno, pues, hombre, pues si no retiene tanta información, ¿qué hacer? Y resulta que hoy día, tengo una habilidad desarrollada por eso, porque no puedo retener mucho la información. Es más, hasta los nombres, que es algo ya que juego un poquito con eso cuando estoy en ciertos espacios y me toca, no, escriban su nombre y colóquelo ahí, lo hago ver como un juego, pero realmente es mi, no retengo. Y resulta que, mire, les voy a mostrar. Resulta que me toca escribirlo todo, que hoy día en mi escritorio tengo, estos son poquitos, apuntados. O sea, lleno monstruosamente agendas, libros, y no es porque, por eso cuando llegué acá, no apunté nada, y yo, claro, empecé pero escribo, no solamente como cuando uno toma nota de algo, sino que es increíble, me toca escribirlo todo, esos papelitos en la nevera, o sea, en el refrigerador no alcanzan. Entonces empecé a ser empática conmigo en esa limitante, porque de hecho hasta, o sea, es que es extremo hasta poder perderme en la ciudad porque no retengo nada y a veces por el tema bueno, apunta uno algo en el celular, pero es más allá, apunte. Y eso me ha servido porque ahora mi capacidad de redacción es mucho más fácil y ya. Y entonces tengo en cuenta más la ortografía y empiezo a jugar con esto y es amor, es empatía, es empatía. Me encanta, Ruby. Y viste cómo cambia el sentir cuando uno lo ve desde ahí. Uf, Desde- ahora que traes esto de los nombres, tu estrategia, yo en las charlas también no retengo muy rápido los nombres, lleva mucho tiempo. Entonces, a las mujeres, yo les digo, ¿a qué te llamas? María. No, me llamo. Y van entrando y todas son Marías para mí. Entonces, y le hago el chiste. La verdad que no tengo los nombres, ¿no? Le digo, entonces, a ver, María, y se ríe, y se sí, genera un humor, eso, porque pero sí. para que ese humor se pueda, digamos, eso se pueda transmitir, primero, como bien decís vos, tengo que aceptarlo, amarlo y transformarlo ahí, ¿no? Y entonces ya no es una carga, ya es esto, ¿no? Es esto. Sí, es increíble, es increíble. Mil gracias. Sí, Alexis. Sí, es que hay muchos, mira, cuando uno entra al tema y realmente entra y suceden situaciones tan, wow, esto es increíble, es que se puede.
porque se desvanece todo juicio, se desvanece y la mirada cambia, la mirada cambia. Una de las cosas que yo siempre, siempre, siempre que digo que fue mi Sydney Vance de ese momento, fue mi mamá, es que era increíble, que hasta amó su enfermedad, amó su dolor, y yo decía, pero esto, o sea, es que era increíble, o sea, ella también me ayudó a descubrir lo que es la verdadera esperanza. Alguna vez escribí algo sobre eso o sea, era algo inevitable y era consciente de lo inevitable y no dejaba de amar. Uf, o sea, yo decía, pero esto es increíble, es cómo se puede. Y siempre hubo tanto amor hubo tanto amor que hasta dijo, bueno, ya me tocó, chao. Y se entregó a esa experiencia. Y uno, pero ¿cómo me va a dejar? Mira todo este apego. Yo hoy día lo veo y digo, wow, es que es increíble, o sea, y eso me hace ver el amor en todo. Una de las cosas que me ayudó mucho a desvanecer mi timidez, pues, porque yo solo hablaba con ella, no con nadie más, y bueno, no está, y ahora yo qué hago con todo eso, pues hable conmigo, pero no era muy coherente en el mundo en que vivimos de relacionarnos, y fue empezar a ver el amor que tenía hacia ella y que estaba en mí porque lo generaba yo, verlo en cada persona que se atravesara en mi camino. No se lo expreso igual, pero siento el amor hacia otra persona porque tengo la capacidad de amar. Y empecé a llevarlo a más situaciones y de repente la persona en la calle, que además de pedir limosna o estar en una condición extrema, lo único que a veces pide es que lo miremos con amor. Y se mira con amor y puede ser el mejor regalo que podemos ofrecer. Esto es tremendo. Pero no sé qué más ven por ahí. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Alguna aportación? ¿Algún sentir? ¿Algún compartir? Es que no es aportación, es sentir. Ya me hizo llorar mi querida Ruby. De pronto se me va así, ¿no? Ahorita compartiéndonos la experiencia con su mami, recordé también en la partida de mi papá, ¿no? También fue por cáncer. Y yo le comentaba el otro día a Lau en una reunión que tuvimos, o sea, es ahí donde yo dije, no, ya, dice Ruby, no fui nada, no sentí nada de simpatía, pero no nada más con los demás, con nada, ¿no? Porque ya en plena sala para entrar a quirófano, y yo iba a viajar de la ciudad de Puebla a la Ciudad de México, y él me veía con tanto amor, y me encargaba que me fuera bien, ¿no? Y que te vaya bien, hija, y que Dios te bendiga, y que el camino, y que ta. Y yo estaba, Dios no nos escucha, Dios no me escucha, Dios no te está sanando. Y él nada más hablaba de amor, de Dios, cuidados, de ese amor, esa entrega, esa mirada. Yo no lo entendía, ¿no? O sea, sí, fue un gran maestro de rendición dentro del amor, ¿no? Y ese gran maestro fue quien me hizo regresar a mí nuevamente en el momento en el velorio, ¿no? Cuando yo más desconectaba estaba de mí, cuando yo más trataba de complacer a los demás, cuando más trataba de ser servicial, de ser valiosa para los demás, ¿no? Para obtener validación, amor, aceptación. Y cuando lo veo ahí, digo, pero si con mi papá no necesité nada más que ser mi papá de crianza, no era biológico. O sea, nada más era. Y él me aceptó y él me amó, y ¿por qué no regresar a eso? Y fue el primer boom, ¿no? Así, en pleno velorio. ¿No? Fue hermoso también. Esas lecciones que nos da la vida, ¿no? Y que nos sigue mandando, y que nos sigue. Y justo ahorita que estaba hablando Elvia, creo que nos encontramos en la misma ciudad, Elvia, en México. Estoy en México, pero en Jalapa, Veracruz. Ok, con razón te noté tan tranquila. Hay un simulacro de temblor y es muy fuerte, o sea, pareciera que suena
no sé qué alarmas, no horrible, los perritos ladran, todo se pone horrible aquí, fue a las 11. Yo dije, ay, esto hasta de pronto nos espanta, aunque sepamos que es simulacro. ¿Y cómo amar un simulacro? ¿Cómo amar un sismo, ¿no? Que causa daño. Y resulta, queridos, queridas, que en mi caso yo no me atrevía a salir sin maquillaje. Y aquí con tantos sismos, he salido. Mis vecinos me conocen súper, ¿no? Desde ahí ya no me preocupo sacar la basura sin maquillaje, de salir a tender la ropa sin maquillaje, de salir por el agua sin maquillaje. Y eso me lo dejó el sismo, ¿no? O sea, de tantos sismos, de tantos, que pues no te quedas vivo en un edificio, salir todos corriendo, ¿no? ¿Cómo hasta esas se aprende en situaciones tan retantes, tan difíciles, Sí. que podríamos catalogar como súper, súper malas porque han causado mucho daño, se puede aprender, ¿no? Como cuando estamos abiertos podemos ser alumnos en cualquier momento de la vida, ya no nada más de personas, de cosas, de circunstancias, sino de todo, con el todo. Entonces, Ay, no sé, qué bonito. Gracias también por eso, porque es que es todo, hasta el simulacro, es salir con eso, mostrarme como soy. Es que son mucha información que llega, pero volvemos, ese sentir de empatía, todo. ¿Cómo amar, cómo tener empatía con un sismo? Y ahí está. Y eso sí, ese aprendizaje, no para aprender algo nuevo quizá, sino para reconocer lo que siempre ha estado ahí. Es que es muy bonito, es muy bonito. Ruby, te leo un mensaje de Sandra. Dice, millones de Sí. gracias, mi querida Ruby. Como siempre, tu compartir es claro y me ha llevado a ver, recordar y sentir muchas emociones. Tu entrega en estos espacios es única. Gracias nuevamente y un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Ruby, últimas palabras de sabiduría. Lau, Creo que Graciela activó su micrófono. Es que iba a dar las gracias solamente. Muchas gracias. A ti, entonces. Luis Antonio. Retírame, vale. Luis Antonio. Bueno, muy nos bien. vemos en 8 días aquí, en otro webinar de 3PSP. Ruby, querida, muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas las que se conectaron. Usted Vale, gracias. Hasta Gracias. luego. Gracias. Gracias, Ruby. A ti, Gracias, Ruby. Gracias.